Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Varios temas, Aurelio, pero antes que nada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Juan, encantado de estar aquí y con todo tu auditorio, como todos los martes. Oye, 15 días ya de que rindió protesta la doctora Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Y vaya que ha habido acciones políticas, reformas enviadas al Congreso de la Unión. Lo primero que hizo al día siguiente de rendir protesta fue acudir a Acapulco a realizar un censo y coordinar los apoyos para las personas damnificadas por el huracán John, y parte de su gabinete también está moviendo por la República, empezando por el secretario de Seguridad, por Omar García Harfuch. Tiene en sus manos pues la encomienda que también tiene que ver con la primera preocupación de la ciudadanía y con la primera responsabilidad de cualquier Estado, ¿no? No sé cómo veas estos 15 días y el papel de la oposición, por supuesto, en estos 15 días. Sí, claro, Juan. Mira, primero, déjame hacerte rápido una reflexión A que ver. creo que se ha hecho poco y que me parece importante y interesante para el análisis del arranque de este gobierno. Y es que este es el primer gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el gobierno se asume totalmente como un gobierno de continuidad, por lo menos en mucho tiempo. Después podemos analizar qué tantas rupturas realmente existieron entre un gobierno y otro. La realidad es que nunca hay rupturas totales, ¿no? No lo hubo ni en la Revolución Francesa, pero lo que es aquí muy interesante es que este es el primer gobierno que dice totalmente, sin ningún pero, que es la continuidad total del gobierno anterior. Eso no había sucedido. Porque es la continuidad de un proyecto. Sí, pero es muy interesante porque en otros gobiernos había, o tú podías ver cierta continuidad de proyecto, pero siempre el presidente que llegaba buscaba marcar su distancia y la diferencia con el gobierno anterior. Pues ahí está muestra de que, a mi parecer, no compartían tanto el proyecto. Tenían proyectos, sí, pero muy de grupos, muy personales. En fin, de eso lo discutiremos, me parece, a lo largo de las... Sí, pero que te agradezco mucho participaciones que tienes, pero aquí yo es la primera vez que veo la continuidad de un proyecto con el que se busca trascender intereses personales y generar pues toda una serie de políticas y de acciones en conjunto. pues no sé si trascender intereses personales, otros te diría consolidar intereses personales o de grupo. Pero lo que me parece que es muy notable, porque es algo que no sucedía en los cambios de gobierno normalmente en México, es tener un gobierno que se asume totalmente como la continuidad del anterior. Así es. En eso estamos de Y en eso lo que estamos viendo también es un gobierno que está iniciando, digamos, siendo congruente con esa continuidad y sin hacer ningún cambio importante, ningún anuncio que vaya más allá de continuar con la agenda en la que estamos. Y en ese aspecto ha sido un inicio de gobierno, digamos, para bien o para mal, pero increíblemente tranquilo. Es decir, no has tenido grandes anuncios, no has tenido grandes cambios que te vayan a decir, ahora el país A ver, ¿no va te a tener parece un esto gran nuevo? anuncio, Aurelio Nuño, el que acaban de dar hoy de más de 200 millones de dólares de inversión a través de empresarios extranjeros y mexicanos, en donde coinciden en que hay certeza para poder trabajar? A mí me parece un gran anuncio. Convencional. Me parece positivo, me alegro por ello. Me gusta. Casas para jóvenes, 1 millón de viviendas nuevas. Me gusta Ayer que, lo dieron. me gusta que haya por parte de la presidenta un interés y lo muestre sobre la importancia que tiene la inversión para el país, pero es bastante estándar. Es Oye, decir, el millón de casas que dieron a conocer ayer que se van a construir y el millón que se van a regularizar, para mucha gente es un gran anuncio, Aurelio. bueno, esperemos que se logre hacer, Ajá. pero es un anuncio dentro de una continuidad total de política. Sí. No estamos viendo, Es por lo que votó la gente. No estamos viendo un cambio en ninguna dirección. Y me parece que eso es muy interesante, porque no lo habíamos visto. Gobiernos, por ejemplo, los propios gobiernos del PAN, de Fox a Calderón, no tuvieron la continuidad que está teniendo este gobierno. No, ni de chiste. Y por supuesto menos con cambios de un gobierno hacia otro. Dentro de los gobiernos del PRI, digamos, previo a la democratización, del 2000 para atrás, cada cambio de sexenio, aunque era del mismo partido y implicaba en muchos aspectos una continuidad de política, había de inmediato un cambio importante
o un trazo de una ruta distinta, de programas que marcaban una diferencia entre un gobierno y el otro, que aquí no hemos visto. Aquí es una continuidad. Y eso ya lo veremos con el tiempo, porque además finalmente es más importante cómo terminas que cómo inicias un gobierno. Pero me parece que le ha faltado, o eso le da a este gobierno, todavía hasta el momento falta de presencia propia. ¿Tú crees? Yo creo que no coincido contigo porque es justo por aquello que votó mayoritariamente el electorado el 2 de junio. Darle continuidad a las acciones y a las políticas que se llevaron a cabo en el sexenio anterior, y por eso se llama el segundo piso de la Cuarta Transformación, del cual dio la presidenta a conocer hace 15 días exactamente los 100 pasos. Sí, mira, ese es otro punto, pero efectivamente, siendo todo eso cierto, lo que estás viendo es un gobierno es un nuevo gobierno que tiene poca presencia propia y que está continuando lo que hizo el gobierno anterior. Así votó la gente, está muy bien, lo dicen explícitamente, se ven muy contentos haciéndolo, pero la realidad es esa. Inclusive copiando... Es que el proyecto es primero para este gobierno, el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero para y todo... marcar una diferencia con el anterior, pues sería cambiar también el rumbo. Sí, pero el proyecto es primero, siempre ha sido, o sea, para todos los gobiernos que inician, el proyecto es primero. Tienen su proyecto. Es distinto. Sí, pero a lo que voy es un gobierno que se siente muy cómodo continuándolo al pie de la letra, en todos los sentidos. Bueno, eso no había sucedido y me parece, otra vez, para bien o para mal, que tenemos un gobierno en ese aspecto que empieza deslavado. Porque es un gobierno que da continuidad a algo que ya existía. No es un gobierno que te esté proponiendo nada nuevo. No es un gobierno que te esté diciendo voy a corregir esto que no salió bien. Es un gobierno que simplemente te está diciendo vamos a continuar prácticamente exactamente como estábamos. Por eso votaron por nosotros y nos sentimos muy cómodos haciéndolos. Y creo que eso ha hecho que pierda un poco de presencia propia el gobierno. A ver, habías visto, y no es que el anterior haya estado mal, sino la estrategia tiene que irse acomodando de acuerdo a los tiempos, pero un secretario de seguridad caminando por las calles de una zona terriblemente violenta como es Culiacán, y esas calles de Culiacán donde vimos hace 8 días al secretario Omar García Harfuch. Bueno, y yo en Nos cae la pausa, regresamos hablando de esto, Aurelio. Volvemos. Fórmula Noticias con Juan. De la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Aurelio Nuño, nos agarró el corte. Estás diciendo que no encuentras muchas diferencias entre el gobierno anterior y el gobierno actual. Yo te decía, pues que no, porque forman parte de un mismo proyecto, correcto, mismas acciones, mismas políticas. Fíjate que yo sí veo un cambio y no sé si tú lo percibes. ¿Cómo ves, por ejemplo, las conferencias mañaneras que siguen dictando la agenda nacional, pero la relación entre la presidenta de México y los medios de comunicación? A mí me parece que hay un cambio brutal. No sé si lo has observado. Te pregunto, ¿qué has observado tú? Sí, hay menos pleito con los medios, pero me parece que es un cambio tan solo de matiz. Es decir, continúan las mañaneras. Por ejemplo, la toma de protesta... No es solo que no hay pleito con los medios, tampoco hay pleito con la presidenta, Aurelio. O sea, es de dos partes. ¿Cómo has visto tú la comunicación alrededor de la presidenta? Puede Claudia ser, Sheinbaum? pero yo creo que ha iniciado, digamos, con menos pleito, como lo tenía el presidente López Obrador, con menos acusaciones directas, cuestión que celebro, hacia comunicadores en específico o hacia intelectuales en específico. Si hay un programa para vivienda, se va al tema y a la importancia. Si hay inversión de más de 200,000 millones de dólares, como dieron a conocer hoy, ese es el tema. Si hay una estrategia de seguridad en Quintana Roo, vamos con la estrategia de seguridad en Quintana Roo. Pero eso no hace las conferencias de Claudia Sheinbaum menos entretenidas por un lado, pero por el otro no siguen marcando la agenda nacional y sigue señalando lo que no le parece que está correcto, como el Poder Judicial, como expresidentes de la República, en fin, no sé tú cómo lo ves. De acuerdo, por eso creo que tan solo es apenas una pequeña variación de un mismo tema. Es decir, está tomando el mismo modelo, toma las mañaneras, que han sido muy exitosas, Claro. Tal vez sea menos rijosa con los medios de comunicación, pero siguen siendo mañaneras que tienen el fin de acaparar la agenda, de informar,
de generar polémica, tal vez no ahorita con los medios, pero sí con otros. Es decir, Pero sigue, con la opinión pública, sigue a el ver, mismo polémica. modelo. La semana pasada todo Sigue el y antepasado mismo todo modelo. lo del rey de España, las disculpas. Correcto. Ahora Correcto. García Luna, ¿qué me dices Correcto. del lamentable ataque violento en contra de la senadora Andrea Chávez? Es un tema que Sí, se sí. retoma en la conferencia Sin duda. mañanera. O sea, Sin no duda. se dejan los temas a un lado, No, pero por eso. no existe este trato ríspido entre medios de comunicación y gobierno, ¿eh? Bueno, A mí sí me parece un cambio fundamental y que no cambia de rumbo el proyecto de la Cuarta Transformación. no, en eso estoy de acuerdo, pero otra vez me parece que ese es un pequeñísimo cambio de matiz y que entonces lo que estamos viendo hoy, Juan, que no habíamos visto antes, es un gobierno que inicia abiertamente, sintiéndose plenamente cómodo, diciendo soy prácticamente igual que el gobierno anterior. Y eso tiene ventajas, pero también me parece que eso está haciendo que al gobierno le cueste mucho trabajo tener su propia identidad. Es decir, viene con una identidad del gobierno anterior, se siente cómodo en ella, está bien, pero es un gobierno que por lo menos hasta ahorita, en un arranque, en un inicio, ni siquiera ha hecho un esfuerzo por tener una identidad propia más allá de ciertos matices, porque tiene esa continuidad. ¿No será y que eso no lo había necesita sucedido. Aurelio tener una identidad propia? Porque no es una identidad propia, sino es la identidad de un proyecto de transformación que tiene la identidad que guardan un número y una letra que se llama 4T. De Es acuerdo. súper contundente y si no, pregúntale al electorado. No digo que sea un error, posiblemente sea lo correcto. Lo único que estoy diciendo es que es totalmente distinto A lo y que habíamos sigue visto. siendo un gobierno que en ese aspecto y posiblemente así se sienta cómodo, así lo quiera hacer. Hasta ahora ha sido muy funcional, vamos a ver si más adelante también, pero que ni siquiera ha buscado, más allá de ciertos matices, tener una propia identidad. Y creo que eso es, para bien y para mal, notable en muchos aspectos, porque no lo habíamos visto antes. Ahí está, Aurelio. Pues como siempre, de veras que es un placer conversar Lo contigo. mismo digo, ya nos fuimos para acá. Ya Ya. luego hablamos cuando, si lo crees Ajá. conveniente, la próxima semana de la oposición. Sí, Simplemente déjame decir que cada vez está peor sí. y este país requiere una refundación profunda de la oposición. Sí. Porque si este gobierno Nos cae la pausa, Aurelio. no ha pero sí cambiado quiero escuchar